De otro lado, conviene significar a Juan Bautista. Ayer celebrábamos nosotros la memoria de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia. Es decir, la Iglesia nos lo propone como maestro, como alguien que nos puede enseñar. Y San Juan de la Cruz, como su nombre lo indica, habla de la cruz. San Juan de la Cruz estuvo preso. Y estuvo preso por sus hermanos de congregación. No lo metieron preso paganos. No le metieron preso, diríamos, los ateos, los infieles. Y San Juan de la Cruz vivió, él da nombre a lo que se llama la noche oscura. Y veíamos nosotros que Juan Bautista ayer, también preso, apresado por los poderes del rey Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, Juan manda a preguntar a través de dos de sus discípulos a Jesús si él es el que tenía que venir o tenía que venir otro. Y esa pregunta es muy concreta. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Y es que eso correspondía a lo que hemos visto nosotros también el día de ayer, 14 de diciembre, donde en las lecturas correspondientes al tiempo de Adviento, en la primera lectura del capítulo 45 de Isaías, versículos del 6b, 8, 18, 21b y 25, dice el profeta: yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, la pregunta era muy precisa. ¿Eres tú el Mesías? ¿Tú eres el Señor? No un enviado, porque él sabe que no es digno de llevar las sandalias del Señor. Juan sabe que el que viene es el Señor, que el Mesías no es un profeta más. El Mesías es el cumplimiento de las profecías de Isaías y que no hay otro. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos si para nosotros el Señor es el Señor o hay otro. Porque si hay otro, entonces entremos a la discusión política, económica, la polarización y busquemos soluciones humanas, porque no está el Señor con nosotros. No está el Emmanuel. No tenemos un consejero admirable. Simplemente es un asunto de hacer fuerza de un lado y otro y a ver quién es más fuerte. Pero así ocurrió en el tiempo de la primera alianza. Entonces, esa alianza de Damasco, de Siria, diríamos, y de Efraín o Israel o el reino del norte, van a ir contra Judá y no lo van a poder derrotar. Pero no porque Ahaz es fiel, porque Ahaz incluso ha ofrecido en sacrificio a su hijo, ofreciéndolo en las murallas de Jerusalén, siguiendo ritos paganos, asirios. Y efectivamente luego Asiria recibirá el tributo de los reyes de Judá. Y entonces esa fidelidad al Señor no se mantendrá. El reino del norte, es decir, una parte del pueblo, de esa familia, es desgarrada y es llevada a Nínive como esclavos. Pero eso no podría haber alegrado, ni debería haber alegrado, ni alegraría al reino del sur si el que fuera una familia. Pero claro, ya no se ven como hermanos y creen que ellos pueden tener una especie de seguridad que la atribuyen al templo y a sus prácticas religiosas. Pero sin conversión, sin escuchar a los profetas, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Sofonías. Y entonces luego irán al exilio, a Babilonia, ya no a Nínive, porque los asirios caerán en manos de los caldeos. Y entonces nosotros no podemos creer que la polarización es algo deseable.
porque nosotros también somos una familia, somos hijos de Dios, somos mayoritariamente bautizados. Pueden haber algunos ateos por aquí y por allá, pero incluso esos ateos son amados por el Señor. Y entonces cuando nosotros, repitiendo las mismas estrategias de creer que la violencia es la partera de la historia, públicamente nos empezamos a agredir verbalmente o repudiándonos mutuamente, tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos aprendiendo la enseñanza? ¿O estamos en riesgo de caer en los mismos errores? Sabemos que la secularización que se ha iniciado en el mundo, a raíz justamente de la polarización que se produce con la llamada reforma luterana, que desconoció a la Iglesia de Jesucristo y que se transformó en una lucha política que dio origen a la Guerra de los 30 años, que luego sirvió de argumento para la Revolución Francesa y el surgimiento del progresismo, que es poner ya la confianza no en Dios, no en el Señor, no en Jesucristo, consejero admirable, sino en la ciencia, la tecnología, el poder militar, la política, ha traído consecuencias devastadoras. Y entonces nosotros, llamados el continente de la esperanza, en este llamado socialismo del siglo XXI, está produciendo polarización. Pero no solo polarización en los que se sienten beneficiarios del uso, diríamos, autoritario y totalitario de las decisiones de los pueblos, sino también de los que se oponen. Porque se usan los mismos métodos. Y olvidamos que somos personas de fe. Y entonces preguntemos si estamos haciendo escucha al llamado de Juan Bautista, que lo que necesitamos es conversión y volver a Jesucristo. Y por eso les decía que hablar de estos personajes es muy actual. Muy actual para entender circunstancias, pero para también tratar de entender y recordar quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y preguntarnos si verdaderamente tenemos fe y confiamos en el Señor. O de repente, sin darnos cuenta, nuestras esperanzas se han banalizado y nosotros creemos que hay otras maneras de resolver y de encontrar el camino, la verdad y la vida que no son Jesucristo, es decir, hay otro. Y entonces Jesucristo queda reducido a algunas esferas que nosotros le asignamos según nuestro entendimiento, nuestro análisis y nuestra comprensión. Pero entonces Él ya no es el Señor, ya no es el Rey, sino que nosotros somos los que le damos ciertos espacios y simultáneamente nos llamamos personas de fe. Y simultáneamente seguimos practicando, diríamos, devociones, seguimos practicando incluso los sacramentos de la Iglesia de Jesucristo, pero vaciados de contenido. Simplemente de manera análoga como en el Reino del Sur, seguían realizando sacrificios hasta la misma llegada de Jesucristo. Y por eso es que Él tiene que ir a purificar ese templo. Entonces nosotros preguntémonos si necesitamos ser purificados.